en las vastas llanuras del Asia central, donde el viento no encuentra barreras y el horizonte parece eterno, habitaba un pueblo cuya vida era tan salvaje como el paisaje que lo cobijaba. Los masagetas, tribus escitas de sangre nómada, vivían entre las sombras de los desiertos y las estepas, al este del mar Caspio, en tierras que hoy se reparten entre Kazajistán, Uzbekistán e Irán. No tenían palacios ni templos, pero tenían lanzas, caballos y un código de honor tan férreo como el acero que forjaban en sus campamentos. Su existencia era la guerra, su arte era la equitación y su religión el coraje. Allí, en ese mundo donde la supervivencia era el único idioma común, nació Tomiris. No fue la excepción de su pueblo, sino su encarnación más pura. Desde niña, como todas las hijas de los jefes de clan, aprendió a montar antes de caminar con firmeza. La primera vez que empuñó un arco, apenas alcanzaba el pecho de su maestro, pero su mirada ya tenía la determinación de una veterana. Su infancia fue un entrenamiento constante, bajo el sol que partía la tierra, con las manos heridas por las riendas del caballo y los músculos endurecidos por la caza y el combate. No hubo juegos, solo pruebas. No hubo cuentos, solo historias de muerte, gloria y traición. Los masagetas no creían en la debilidad. La guerra no era solo una opción, era una parte inevitable del ciclo de la vida. Sus mujeres eran guerreras tanto como los hombres, y no por excepción, sino por tradición. Se dice que cada nacimiento era celebrado con cuchillos y fuego, que los recién nacidos eran rociados con sangre de caballo como primer bautismo. El hierro era más valioso que el oro. La habilidad para disparar flechas a galope era más estimada que la belleza. Las canciones que cantaban eran sobre batallas ganadas, ancestros decapitados, enemigos humillados. Era una cultura cruda, pero profundamente coherente con su entorno hostil. En sus ritos funerarios, los masagetas honraban a sus muertos con sangre. A los grandes guerreros se les enterraba con sus armas, sus caballos sacrificados, y a veces con enemigos vivos que eran inmolados como parte de la ofrenda. Los huesos de los caídos eran a menudo usados para fabricar copas o amuletos, como si la muerte no fuera un fin, sino una herencia material. Era un mundo en el que la violencia no era vicio, sino virtud, y donde cada vida debía justificarse en el campo de batalla. En medio de esa crudeza, Tomiris creció sin miedo, sin ilusión, sin límite. Su mente se templó como el metal en la forja. Sabía que la autoridad no se heredaba, se ganaba, y que para una mujer ser reina no bastaba con sangre noble, había que empaparse en la de los enemigos. Lo comprendió pronto, lo asumió sin lamento. Y cuando llegó su momento, no se alzó como símbolo de paz, sino como promesa de guerra, porque para su pueblo la justicia no se proclamaba, se montaba a caballo, con espada desenvainada. Nadie sabe con certeza cómo comenzó el ascenso de Tomiris. Su nombre ya resonaba en las reuniones de los clanes mucho antes de que se la coronara. No era simplemente la esposa del rey, sino su igual en consejo, en combate, en decisiones. Algunos cronistas tardíos insinúan que su linaje era sagrado, que descendía de una línea de reinas guerreras olvidadas, mujeres que habían comandado ejércitos antes de que la historia se escribiera. Pero incluso sin pruebas, lo cierto es que cuando su esposo murió, no hubo disputa, solo expectación, porque todos sabían que algo, o alguien, se alzaría. El rey había caído en batalla contra una horda rival, según cuentan las tradiciones orales, y mientras la confederación masageta aún lloraba a su líder, ya había quienes apuntaban a Tomiris. No fue una elección disputada, no hubo rebelión, ni siquiera hubo debate. En una cultura que no temía a las mujeres armadas, su liderazgo fue una continuación lógica del prestigio que ya poseía. La vieron tomar el bastón de mando con la misma naturalidad con la que blandía una espada.
y en el silencio del ritual, cuando se proclamó su nombre, no hubo aplausos, solo una reverencia colectiva, como si todos comprendieran que el destino acababa de tomar forma humana. Tomiris asumió el poder en un momento crítico. Las tribus del norte se mostraban inquietas. Los persas comenzaban a avanzar hacia el este con una velocidad que pocos creían posible, y la cohesión interna del pueblo dependía de una autoridad que no titubeara. Ella, sin embargo, no se limitó a ocupar un trono simbólico. Reorganizó el ejército, revisó los pactos con los clanes subordinados, impuso nuevas normas para la elección de líderes de guerra y renovó los juramentos de lealtad en ceremonias donde se mezclaba la palabra con la sangre. Cada noche, cuando las hogueras crepitaban en el centro del campamento, la reina se sentaba sola a afilar su lanza. Decían que sus ojos brillaban como carbones encendidos, que podía escuchar desde lejos el paso de una patrulla, que hablaba en sueños en una lengua que solo los antiguos chamanes recordaban. Sus enemigos no la veían como una reina, sino como una amenaza, una anomalía. Para muchos era la hija de la tierra misma, enviada por los dioses para restaurar el equilibrio con fuego. Su presencia dividía el aire. Había algo en su estampa que desafiaba incluso a los ancianos más respetados. No tenía que gritar. Bastaba que alzara una ceja. Los líderes de las tribus más orgullosas se inclinaban sin que ella lo pidiera. Los jóvenes soldados, que apenas habían vivido su primer combate, la seguían como a una estrella de guerra. Y las mujeres de su pueblo no la veían como reina, sino como destino. La imitaban en el andar, en el vestir, en la manera de colocar las armas sobre el cinturón. En cada gesto de Tomiris había una promesa, la de no ceder jamás. Cuando los emisarios persas llegaron por primera vez, trayendo palabras de paz disfrazadas de propuestas matrimoniales, Tomiris los recibió en una tienda de pieles teñidas de rojo, bajo el estandarte de sus ancestros. Les ofreció leche de yegua fermentada, y al escuchar la solicitud, no cambió el gesto. Solo les dijo: «El que ofrece alianzas como disfraz termina devorado por su propia máscara», y los despidió sin permitir réplica. Fue entonces cuando comprendieron que no estaban ante una regente improvisada, sino ante un muro que no cedería ni un centímetro. Muchos pueblos que se alzan por encima del polvo de la historia lo hacen tras conflictos internos. Sangres mezcladas, traiciones, luchas por el trono. Pero los masagetas, bajo Tomiris, vivieron algo excepcional. Una transición de poder sin fractura. Quizá porque no se trataba de una figura impuesta por linaje, sino moldeada en la intemperie. Tomiris no heredó el liderazgo como un tesoro sellado. Lo conquistó con constancia, con una presencia ineludible que no dejaba espacio para la duda. Y eso, en una cultura de guerreros, era más poderoso que cualquier decreto. Se cuenta que en sus primeros meses como reina hizo algo inaudito. Cabalgó sola, sin escolta, por los territorios de cada clan, cruzó bosques, atravesó estepas, durmió en tiendas humildes, comió con los más pobres. No era una demostración de humildad, sino un acto de inspección. Observaba los ojos de los jefes, el temple de los jóvenes, el estado de los caballos, y allí donde encontraba flaqueza, no condenaba, enseñaba. El liderazgo de Tomiris era una mezcla desconcertante de dureza absoluta y pragmatismo milenario. Y aunque los relatos la muestran como una figura casi mítica, hay algo profundamente humano en su ascenso. La pérdida temprana de su esposo no solo la catapultó al poder, la obligó a contener su duelo como se contiene el filo de una daga entre los dientes. Nunca mostró lágrimas. Nunca se la vio vestida de luto. Dicen que la noche de la ceremonia fúnebre no pronunció palabra, pero al amanecer estaba organizando patrullas y enviando emisarios a los límites del territorio.
No era frialdad. Era una conciencia lúcida del momento. Sabía que si titubeaba, todo se derrumbaría. Las alianzas tribales eran delicadas, pero Tomiris tenía una intuición casi sobrenatural para detectar grietas antes de que se ensancharan. Sabía cuándo intervenir, cuándo guardar silencio, cuándo castigar. Los casos de traición o negligencia eran resueltos con juicio público, pero sin teatralidad. La justicia era rápida, como el tajo de un sable. Nadie osaba cuestionarla porque sabían que no actuaba por capricho, sino por necesidad. En tiempos de amenaza externa, la unidad no era una opción, era un instinto. El imperio persa no era un enemigo cualquiera, era un devorador de civilizaciones. Ciro II ya había conquistado Lidia, vencido a Babilonia, absorbido Media. Su expansión era como un fuego que todo lo convertía en parte de su maquinaria. Las noticias llegaban en retazos de comerciantes y fugitivos, relatos de ciudades saqueadas, templos destruidos, pueblos enteros obligados a adoptar costumbres extranjeras, y ante ese horizonte oscuro, Tomiris se convirtió en el único rostro visible de resistencia. Cuando volvió a convocar al Consejo de los Clanes, lo hizo sin ceremonia. Estaban todos reunidos al aire libre, bajo la intemperie que tanto amaban. No hubo discurso largo, solo una frase. Si no luchamos ahora, nuestros nietos no conocerán el sabor del aire libre. Y ese día, las lanzas se alzaron al unísono. No por imposición, no por miedo, sino porque sabían que su reina no hablaba desde un trono, hablaba desde el corazón de su propia sangre. El imperio persa, en pleno auge bajo Ciro el Grande, se expandía como una marea imposible de detener. Cada victoria traía consigo nuevas riquezas, nuevas rutas comerciales, nuevos pueblos sometidos, pero también nuevas amenazas. Al este del imperio, más allá del río Araxes, se extendía un mundo que no conocía el lenguaje de los impuestos ni de las provincias. Allí no había ciudades amuralladas ni archivos escritos. Había jinetes, orgullo, honor, y para los ojos imperiales, una gran incógnita: los masagetas. Ciro, a pesar de su reputación como estratega y conquistador benevolente, sabía que la guerra abierta contra un pueblo nómada podía arrastrarlo a un conflicto prolongado y costoso. La historia estaba llena de imperios que se estrellaron contra tribus móviles, imposibles de capturar. Por eso, antes de lanzar sus ejércitos, intentó una táctica diferente: seducción diplomática. Envió emisarios a Tomiris, no con exigencias, sino con una propuesta de matrimonio. Decían que él, emperador de Persia, deseaba unir sus reinos a través del lazo sagrado de la alianza. Pero tras la cortesía se escondía una intención muy clara: absorber el territorio sin derramar una sola gota de sangre persa. El gesto, que para muchos habría sido un honor, fue recibido por Tomiris con una claridad brutal. No era una invitación a la paz, sino un disfraz de invasión. Lo comprendió al instante. No necesitaba oráculos. Ya había visto en los ojos de los emisarios lo que venía: el cálculo, la arrogancia, la certeza de que ella, siendo mujer, terminaría cediendo. Pero se equivocaban. Tomiris no era una flor del desierto. Era su tempestad. Y lo dejó claro. Cuando respondió, su mensaje fue corto, firme, inolvidable. Rechazaba el matrimonio, rechazaba la alianza, rechazaba la idea de ser tomada como parte de un trofeo imperial. Si Ciro desea compartir algo conmigo, dicen que dijo, que lo intente con su ejército, no con su lengua. Y esa frase, que los emisarios llevaron de regreso a Persia, se convirtió en el primer estandarte de una guerra inevitable. Ciro, herido en su orgullo, no lo tomó a la ligera. No estaba acostumbrado al rechazo, y menos aún de una mujer que gobernaba sobre jinetes y montañas, pero no se precipitó. Sabía que una incursión mal medida podría volverse en su contra.
Así que empezó a movilizar tropas en silencio. Reforzó los pasos hacia el Araxes, cartografió el terreno, estudió los hábitos de los masagetas. Preparaba una guerra, sí, pero también una trampa. Sabía que no podía conquistar con fuerza bruta lo que requería astucia. Mientras tanto, Tomiris también se preparaba. Redobló los patrullajes fronterizos. Mandó construir puestos de vigilancia improvisados. En cada reunión con sus generales se hablaba de estrategias antiguas, emboscadas, retirada táctica, pero también se discutía algo más sutil, la psicología del invasor. Tomiris no solo quería vencer a Ciro, quería anticiparlo, desarmarlo mentalmente, hacerle sentir que avanzaba sobre terreno maldito. Las tensiones se intensificaron con rapidez. Pequeños enfrentamientos fronterizos comenzaron a multiplicarse. Grupos de exploradores desaparecían. Comerciantes relataban ver columnas de humo en el horizonte. El silencio ya no era paz, era preludio, y ambos líderes lo sabían. En un gesto final, Ciro volvió a intentar lo diplomático. Esta vez no fue con promesas de unión, sino con advertencias. «El imperio es inmenso», decía su carta. «Resistirse es muerte». Pero Tomiris no se intimidó. Su respuesta, si cabe, fue aún más feroz. «Entonces ven y encuentra la muerte que mereces». Con esas palabras, las últimas puertas simbólicas se cerraron. La guerra estaba sellada. Pero no sería una guerra común. Sería algo más antiguo, más personal. El choque entre una voluntad imperial y un linaje de sangre endurecida en la estepa. Las noches anteriores al primer movimiento militar de Persia estuvieron marcadas por una calma espesa en los campamentos masagetas. Nadie cantaba, nadie reía. Se afilaban lanzas, se reparaban arcos, se hacían ofrendas discretas a los espíritus del fuego. Tomiris, en esas jornadas, no dormía en tienda. Lo hacía al raso, junto a sus jinetes. Compartía la misma comida, el mismo polvo, el mismo silencio. Y eso forjó algo más poderoso que una orden. La convicción colectiva de que aquella guerra no era por expansión o territorio, sino por dignidad. En los salones de Persia, sin embargo, el ambiente era distinto. Ciro reunía a sus mejores estrategas. Calculaban rutas, provisiones, relevos de caballería. Habían previsto el desgaste, los climas adversos, la lejanía. Pero lo que no podían predecir era la moral del enemigo. Porque no combatían contra una nación estructurada, sino contra una cultura que convertía la resistencia en parte de su identidad. Y eso, incluso para el imperio más poderoso del momento, era una amenaza que no se dejaba medir. Tomiris, por su parte, no necesitaba mapas para entender la lógica de su enemigo. Sabía que vendrían de frente, pero también sabía que usarían distracciones. Cada movimiento persa era observado desde la distancia por ojos invisibles. Cada nueva columna de soldados era contada por jinetes que se deslizaban como viento entre colinas, y cada señal de debilidad era analizada no con frialdad, sino con paciencia. Porque en esa danza entre dos mundos, la reina de las estepas no quería una victoria cualquiera, quería un mensaje eterno. En medio de ese juego de sombras, surgieron rumores extraños. Algunos decían que Ciro había ofrecido sacrificios humanos para asegurar el favor de sus dioses. Otros hablaban de un sueño que lo atormentaba. Una figura femenina cubierta de sangre que lo señalaba con el dedo y le susurraba palabras en una lengua que no entendía. Si eran reales o invención de sus soldados, nadie lo sabe. Pero lo cierto es que Ciro, por primera vez en años, parecía contener su ímpetu. Y mientras tanto, Tomiris cabalgaba. Cruzaba los pasos montañosos, dormía junto a los exploradores, hablaba con los ancianos de los clanes. «No debemos ganar rápido», decía. «Debemos ganar con lección». Porque para ella no bastaba con defender el territorio.
Había que quebrar el símbolo, derribar la imagen del conquistador invencible, hacer que su nombre se convirtiera en advertencia, no en gloria. La guerra aún no comenzaba, pero los espíritus de ambos pueblos ya la sentían. Las aves cambiaban su rumbo, los lobos aullaban sin causa, y las estrellas, decían algunos chamanes, titilaban como si aguardaran un sacrificio. La trampa de Ciro se urdió con precisión cruel. Sabía que los masagetas no estaban habituados al vino, bebida ajena a su cultura, y eso se convirtió en el centro de su estrategia. Ordenó que un grupo selecto de soldados persas dejara un campamento simulado cerca del río Araxes. En él colocaron un banquete exuberante, carne asada, frutas dulces y, sobre todo, odres de vino fuerte, de ese que embriaga incluso con el primer sorbo. No había fortificaciones, no había trampas visibles. Todo estaba dispuesto para parecer una retirada apresurada, un error que invitara al enemigo a bajar la guardia. Fue el hijo de Tomiris, Espargapises, quien lideró esa avanzadilla. Joven, valiente, y quizás aún no endurecido por la malicia de la política imperial, cayó en la trampa. Cuando encontraron el banquete, lo interpretaron como un abandono apresurado de los persas. El vino fue tomado como botín legítimo, y en una cultura que desconocía los efectos del alcohol fermentado en grandes cantidades, la embriaguez fue inmediata. En pocas horas, la disciplina se disolvió, las risas reemplazaron la vigilancia, las manos soltaron las armas, y el suelo, empapado de vino, pronto se llenó de sangre. Los persas escondidos tras las colinas aguardaban la señal. Cuando los vigías indicaron que los masagetas estaban ebrios, lanzaron el ataque. Fue una masacre. Algunos fueron asesinados dormidos, otros intentaron defenderse con reflejos nublados por el vino, pero la mayoría simplemente fue arrastrada, encadenada, vencida sin lucha. Espargapises fue capturado vivo, herido, confundido, humillado. Lo llevaron ante Ciro como un trofeo, esperando que su madre, al saberlo prisionero, cediera al chantaje. Pero Ciro, en su arrogancia, no comprendía la naturaleza de la reina que había provocado. Cuando Tomiris recibió la noticia, no gritó, no lloró, no mostró furia, solo pidió silencio. Durante un día completo no salió de su tienda. Los ancianos del consejo la esperaron en vano. Los soldados, inquietos, afilaban sus lanzas, sin saber si habría guerra o rendición. Pero al anochecer del segundo día, Tomiris salió. Su rostro era piedra, su voz, metal. Dijo solo una frase: «Esto ya no es territorio. Esto es sangre». Y en ese momento, todo cambió. No era solo una reina protegiendo sus fronteras, era una madre que acababa de ser atravesada por la traición más profunda, porque no se trataba solo del dolor por la pérdida de un hijo, sino de la forma, la trampa, el veneno sutil de una cultura que no combatía con honor, sino con engaño. Y en la cultura masageta, eso era peor que la muerte, era deshonor. Los relatos dicen que Espargapises, al recobrar la conciencia y comprender su humillación, pidió a Ciro que le permitiera hablar con su madre. Se le negó. Pidió entonces una espada para morir con dignidad, y esa petición le fue concedida. Murió en la misma tienda que lo albergaba como prisionero. Dicen que no gritó, que no tembló. Solo se hundió el acero en el pecho y exhaló un nombre: madre. Cuando Tomiris lo supo, no lloró, pero sí alzó el brazo, y todos entendieron lo que significaba. La guerra sería total. No habría tregua, no habría negociación. Solo fuego, solo hierro. El día siguiente a la noticia fue uno de luto silencioso. No se declararon funerales, pero el aire era denso, inmóvil. Los ancianos caminaban en círculos, los jóvenes evitaban hablar. Todos sabían que algo profundo acababa de quebrarse, y ese quiebre no tenía solución diplomática. Tomiris convocó al Consejo de Guerra.
pero esta vez no en la plaza de deliberaciones, sino en un claro abierto entre las montañas. Allí, con los huesos del invierno aún en el aire, desenvainó su espada y la clavó en el suelo. «El que no esté dispuesto a cruzar el río con la sangre hasta los tobillos», dijo, «que se retire ahora». Nadie se movió. Las palabras que pronunció esa noche fueron como «¿Lava?» No gritó. Habló lento, despacio, como si cada sílaba fuera un martillo. Dijo que la sangre de su hijo no sería vengada con escaramuzas, que Ciro había cruzado una línea que ni siquiera el más salvaje de los enemigos se atrevía a violar, que la tierra había sido contaminada con traición y que no descansaría hasta purificarla con fuego. Sus generales no hicieron preguntas, solo asintieron, porque sabían que esa guerra ya no era estratégica, era existencial. En los días que siguieron, Tomiris supervisó cada preparación con una precisión casi sobrehumana. Inspeccionaba los arneses, las puntas de lanza, el entrenamiento de los jinetes, las reservas de agua. Su mirada se volvió una sombra cortante. Sus silencios pesaban más que las órdenes. No buscaba venganza rápida. Planeaba una respuesta que dejara cicatriz en la historia. Mientras tanto, los rumores se expandían como un fuego sin control. En los pueblos lejanos, se hablaba de una reina convertida en furia. Se decía que los ríos cambiarían de curso por su ira, que la luna bajaría del cielo para guiarla. En los campamentos enemigos, los soldados susurraban su nombre como un mal presagio. «Tomiris», decían, la madre que juró arrastrar al imperio por los cabellos hasta las entrañas del abismo. Ciro, al enterarse de la muerte de Espargapises, se mantuvo sereno, pero por dentro empezaba a comprender que había cometido un error no militar, sino espiritual. Había herido el corazón de una cultura que no perdonaba. Su consejo imperial comenzó a presionarlo. Algunos exigían una ofensiva total antes de que la furia de Tomiris se organizara. Otros sugerían retirarse y negociar desde una nueva posición. Pero Ciro ya había cruzado un umbral sin retorno. Y lo sabía. En lo más profundo, Tomiris se había transformado. Ya no era la estratega fría, era una figura que absorbía el dolor como un arma más. Cada paso suyo hacía crujir la tierra. Cada gesto, cada mirada, era un recordatorio de lo que se había perdido. Y entre los masagetas, esa transformación fue contagiosa. Nadie hablaba de venganza. Todos hablaban de justicia, pero no la justicia de los tratados, sino la que nace del alma cuando ésta ha sido desgarrada. En la víspera de la partida hacia la guerra, Tomiris reunió a los jóvenes jinetes, aquellos que habían crecido con su hijo. Les habló bajo la noche estrellada, sin poesía, sin adorno. «No lo hacemos por él», dijo. «Lo hacemos por nosotros, para que nunca nadie se atreva a manchar esta tierra con su mentira». Y esas palabras, repetidas de boca en boca, se convirtieron en juramento. Ya no era una campaña, era una condena escrita con sangre. Y el mundo, aún sin saberlo, estaba a punto de presenciar la furia de una madre. El campo de batalla fue elegido con cuidado, no por casualidad, no por accidente, sino por estrategia simbólica. Era una vasta llanura cerca del río Araxes, el mismo río cuya ribera había presenciado la emboscada fatal de Espargapises. Allí, donde la tierra aún recordaba el vino derramado y la sangre traicionada, Tomiris decidió que se sellaría la justicia. El terreno era abierto, ideal para la caballería masageta, mientras que los persas, acostumbrados a formaciones disciplinadas y a escudos compactos, estarían expuestos. No se trataba solo de táctica, se trataba de hacer que el enemigo combatiera bajo el peso de su propia culpa. Durante días se prepararon. Los jinetes masagetas pulieron sus armaduras de cuero endurecido y hueso,
Ajustaron los cuchillos curvos en los cinturones, revisaron los carcajes. Los chamanes caminaron entre los soldados susurrando plegarias, untando los arcos con grasa ritual. Nadie bromeaba, nadie cantaba. Solo se escuchaban los cascos de los caballos, los filos sobre las piedras, los tambores de guerra golpeando como corazones primitivos. La mañana de la batalla amaneció cubierta de niebla. Tomiris montó a su caballo blanco y encabezó a su ejército. No gritó arengas, no prometió gloria. Solo levantó su lanza y apuntó hacia el horizonte donde se alzaban las enseñas persas. Y los jinetes comenzaron a moverse como un solo cuerpo, como un rebaño de flechas vivas. A medida que avanzaban, la niebla se abría como una cortina ante la tragedia inevitable. La batalla fue brutal. No hubo maniobras elegantes ni treguas, solo choque tras choque de carne y acero. Los masagetas usaron su velocidad para flanquear, sus arcos cortos para golpear desde la distancia, sus dagas para acabar con los heridos. Los persas, pese a su disciplina, se vieron rodeados. Las filas se rompieron. El caos se apoderó del campo. La tierra temblaba con cada galope. El cielo se cubrió de polvo y gritos. Y en medio de todo, Tomiris, la reina, con los cabellos sueltos, la mirada de fuego, su lanza manchada de sangre, se convirtió en el emblema viviente de un linaje que no perdonaba. Y al fin, entre los cuerpos y la niebla, cayó Ciro. No como un rey en su trono, sino como un hombre más entre la tierra. Fue identificado por sus guardias leales, que trataron de defenderlo hasta el último aliento. Pero fue inútil. El emperador de Persia murió en combate, y su cuerpo fue capturado por los masagetas. Dicen que, tras la victoria, Tomiris no celebró. Caminó entre los cadáveres, reconoció a los suyos, cubrió a los muertos con sus propias manos. Cuando encontró el cuerpo de Ciro, mandó traer un odre gigantesco, lleno de sangre humana. Lo colocó en el centro del campamento, y allí, ante todos, decapitó al cadáver, tomó su cabeza y la sumergió en el odre. «Bebe hasta hartarte la sangre que tanto deseabas», dijo. Y con ese acto, no buscó venganza, ejecutó justicia. El impacto de la batalla no fue solo físico, fue también espiritual. El aire se impregnó de una electricidad primitiva. Los chamanes danzaban entre los cuerpos, marcaban con sangre las lanzas que aún no se habían quebrado, recogían amuletos de los caídos. El olor era irrespirable, hierro, sudor, carne rota. Pero ningún masajeta se inmutó. Habían esperado esa jornada durante semanas. Habían alimentado su furia en el silencio de la noche, en las historias compartidas al borde del fuego. Y ahora, esa furia era fuego vivo sobre el suelo de la estepa. Tomiris no lideró desde atrás. Su lanza fue la primera en cruzar una garganta. Su grito, el primero en romper el cielo. En un momento de la batalla, la vieron desmontar para luchar cuerpo a cuerpo, con un cuchillo de hueso que pertenecía a su difunto esposo. Cada tajo era un mensaje. No eran solo golpes, eran recordatorios de que ningún imperio podía quebrar la voluntad de una madre doliente. Cuando la noticia de la caída de Ciro se confirmó, no hubo vítores, solo un silencio que lo cubrió todo, como una niebla más espesa que la del amanecer. Era el silencio del cierre, de la palabra final escrita con fuego. Los masagetas no necesitaban gritar victoria. La victoria se respiraba en el aire, se sentía en la piel. El mundo había cambiado. Los soldados persas sobrevivientes fueron desarmados. Algunos se arrodillaron, otros simplemente esperaron la muerte. Pero Tomiris no ordenó matanza. Caminó entre ellos sin mirarlos, como si fueran fantasmas ya vencidos por el tiempo. Su castigo no era la espada, era el recuerdo eterno de haber sido testigos de la caída de su Dios viviente. El ritual del odre fue presenciado por todo el ejército.
Los chamanes lo llenaron con sangre de soldados caídos. Era un acto simbólico, terrible, un eco de la justicia ancestral. Cuando Tomiris alzó la cabeza de Ciro, no lo hizo con rabia, lo hizo con solemnidad. Su voz al pronunciar la frase no tembló. Era la voz de la historia reclamando su equilibrio. Bebe hasta hartarte la sangre que tanto deseabas. Esa escena, repetida en cantos, crónicas y pinturas siglos después, se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la resistencia contra la tiranía imperial. Porque en ese instante, en esa cabeza que goteaba sangre dentro de un odre de cuero, no solo estaba la muerte de un rey, estaba la proclamación del límite, del punto donde incluso el poder absoluto debe inclinarse ante el dolor absoluto. Y nadie que lo presenció pudo jamás olvidar la mirada de Tomiris en ese preciso segundo, cuando ni la tierra se atrevió a respirar. Las crónicas griegas, especialmente las de Heródoto, recogieron con fascinación la historia de Tomiris. La pintaron como una reina bárbara, una mujer de desiertos y lanzas, capaz de hundir al imperio más poderoso de su tiempo. Pero desde el primer momento, su figura quedó envuelta en un velo de ambigüedad. ¿Fue Tomiris realmente el artífice de la caída de Ciro? ¿O fue solo un símbolo, una ficción útil para explicar una muerte incómoda? Porque del lado persa, los registros callan. Ninguna inscripción, ningún cilindro, ningún relato sobreviviente menciona que Ciro muriera a manos de una reina de las estepas. Es un silencio deliberado, un vacío elocuente. Sin embargo, incluso entre los que dudaban de su existencia, nadie podía ignorar su leyenda. Porque lo que representa Tomiris trasciende el hecho histórico. Encarnaba algo más profundo, más perturbador, la posibilidad de que un imperio fuera vencido no por otro imperio, sino por una madre. No por leyes o ejércitos, sino por el duelo. Y esa imagen resultaba insoportable para las culturas que habían construido su grandeza sobre la idea de la supremacía masculina y la civilización ordenada. Para los griegos, fascinados por las fronteras entre lo civilizado y lo salvaje, Tomiris fue un arquetipo perfecto, no una reina cualquiera, sino una Medea de las estepas, una figura femenina cargada de poder destructor, justicia ritual y furia materna. Una reina que no simplemente gobernaba, sino que ejecutaba, decidía y cerraba ciclos con su lanza. En sus relatos no se la muestra como una víctima, tampoco como una heroína idealizada, sino como algo más complejo, una sombra que surge cuando la traición hiere lo sagrado. Y esa complejidad la convirtió en mito, porque incluso quienes dudaban de su historia repetían su nombre. La imaginaban cabalgando entre montañas, conversando con los espíritus del viento, durmiendo junto a su lanza manchada. Algunos decían que había desaparecido tras la batalla, disuelta en el polvo del desierto. Otros afirmaban que se retiró al norte, donde aún hoy su tumba permanece perdida entre colinas. Pero lo cierto es que, real o no, su influencia se extendió. Su relato se usó para alimentar poemas, cantos, leyendas. Se convirtió en material de advertencia y reverencia. En Oriente, fue vista como un demonio del desierto. En Occidente, como una prueba de que hasta el rey más grande puede ser decapitado si subestima a quien lleva el duelo en el alma. Y en ambos casos, Tomiris dejó de ser persona. Se convirtió en símbolo. Con el paso de los siglos, su historia se ramificó en relatos contradictorios. En algunas versiones medievales, Tomiris es una bruja que controla el clima, una criatura de ojos ardientes que puede ver el futuro en la sangre. En otras, es una mártir que sacrificó su humanidad para garantizar la libertad de su pueblo. El simple hecho de que ninguna versión logre abarcarla por completo dice más que cualquier tratado. Tomiris pertenece al reino de las figuras que no se pueden encerrar en una sola narrativa. En Asia Central,
Su nombre se susurra en cuentos nocturnos, en canciones de cuna convertidas en advertencia. Hay quienes afirman que durante ciertas noches, cuando la luna se tiñe de rojo, puede verse una figura femenina galopando sobre las estepas, seguida de lobos. Los ancianos dicen que esa figura no busca venganza, busca equilibrio, justicia, como si su guerra aún no hubiera terminado, como si cada injusticia nueva fuera una herida que la despierta, una vez más, desde la historia. Los escitas, y más tarde los pueblos túrquicos, absorbieron su leyenda como parte de su identidad cultural. En sus tradiciones, la reina no murió, se transformó en espíritu tutelar, protectora de los valientes, castigadora de los arrogantes. Su lanza, decían, fue enterrada en el corazón de la estepa, y aún hoy, cada vez que una tormenta arrasa los campamentos, alguien asegura haber oído su nombre entre los truenos. Occidente, por su parte, la convirtió en objeto de fascinación artística. Pintores del Renacimiento la retrataron con corona de espinas, rodeada de sangre y despojos, como una mezcla entre mártir cristiana y vengadora pagana. En los libros del siglo XIX, Tomiris fue presentada como una advertencia, la mujer que se atrevió a ejecutar a un dios humano. Y aunque esas versiones a menudo desdibujaban su humanidad, también la inmortalizaban como figura de poder inquebrantable. A lo largo de todas estas versiones hay un hilo que persiste: el miedo y la admiración. Porque Tomiris no solo fue la mujer que mató a Ciro, fue la figura que nos obliga a mirar la historia desde el margen, desde las voces que casi se pierden, desde el rugido de los olvidados. Y en ese margen, donde lo real y lo mítico se entrelazan, su figura se levanta como una advertencia eterna. Nunca subestimes el poder de quien ha perdido todo, excepto el coraje de recordar. La batalla fue ganada, pero la victoria no borró las cicatrices. El cuerpo de Ciro fue enterrado, los persas sobrevivientes regresaron humillados y la estepa volvió al silencio. Pero entre los masagetas algo se había quebrado. Habían ganado la guerra más grande de su historia, pero su futuro era ahora una incógnita. Tomiris había perdido a su hijo, y con él a su heredero natural. Nadie podía ocupar su lugar. Ningún otro tenía el linaje, ni el carácter, ni la legitimidad para liderar como él. Y así, bajo el brillo apagado del triunfo, comenzó a extenderse una niebla sutil de incertidumbre. Se dice que Tomiris gobernó aún por algunos años, que mantuvo el orden, supervisó las rutas de pastoreo, garantizó pactos con tribus vecinas, pero ya no era la misma. Había cumplido su promesa, pero al hacerlo, se había vaciado por dentro. El pueblo la respetaba, sí, pero también la temía. Su mirada ya no era de líder, sino de alguien que había visto lo que ningún otro debía ver: el límite de la justicia, la frontera entre el castigo y la maldición. Los ancianos notaban que hablaba menos, que salía sola a montar por las colinas, sin escoltas, sin avisos. Algunos la veían conversando con el viento, otros decían que hablaba con su hijo muerto. La reina invencible se deshacía lentamente, como una estatua de sal en medio de la lluvia. No por debilidad, sino por agotamiento espiritual. Ya no era el dolor lo que la consumía, sino la soledad, esa que solo conocen quienes cargan con decisiones irreversibles. Y así, la reina fue apagándose. No hubo rebeliones, no hubo asesinato, solo un retiro, un alejamiento del poder, como si supiera que su papel en la historia había terminado. Se dice que su última orden fue que su lanza no se colocara en ningún templo, sino que fuera enterrada en una colina anónima, lejos del mundo de los hombres, como si incluso su arma supiera que había cumplido un destino único, y que seguir entre los vivos sería profanación. Pero la historia no terminó con su muerte. Algunos aseguraban que su espíritu seguía vivo,
caminando entre las sombras de la estepa, que los caballos se inquietaban cuando olían su presencia, que las madres, cuando perdían a sus hijos en guerra, susurraban su nombre como consuelo y advertencia, que los jinetes, antes de lanzarse a una batalla imposible, recordaban sus palabras y sellaban sus lanzas con sangre. Y así nació la leyenda de la Reina Roja, la mujer que no perdonaba, la madre que enterró a un imperio, la líder que se convirtió en espectro. No una maldición, pero sí una memoria inquietante, de esas que ni el tiempo, ni la historia, ni la muerte logran borrar por completo. Los años siguientes a las batallas no trajeron paz, sino una calma cargada de presagios. En las fogatas nocturnas, los más viejos hablaban en voz baja, como si el viento pudiera llevar sus palabras hasta los oídos de la reina. El respeto hacia Tomiris se había transformado en algo más denso. Veneración mezclada con miedo. Ya no era solo una líder, era un símbolo vivo, una figura que imponía silencio solo con su sombra. Los niños aprendían su nombre antes que el de los dioses, no como ejemplo de gloria, sino como advertencia. Se decía que todo aquel que invocara su nombre con desprecio perdería a su primogénito, que sus pasos podían escucharse en el crujido de la tierra cuando alguien deshonraba a los muertos. Incluso entre sus leales se hablaba con cautela. Tomiris no duerme, decían, solo observa. Los líderes de otras tribus la visitaban con ofrendas. Algunos esperaban formar alianzas, otros simplemente apaciguar lo que percibían como una fuerza que ya no respondía a leyes humanas. A veces, la reina los recibía en silencio. Otras, los hacía esperar días sin palabra. Sus decisiones eran impredecibles, como si hubiera dejado de guiarse por lógica tribal y comenzara a obedecer algo más profundo, más antiguo. Sus propios consejeros empezaron a alejarse lentamente. No por traición, sino por supervivencia. Era como si, al haber tocado el abismo, Tomiris hubiera comenzado a llevar consigo una parte del otro mundo. Algunos decían que, al mirar sus ojos, se veía algo que no pertenecía a los vivos. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Nadie quería ser el primero en despertar su ira dormida. Cuando finalmente desapareció de la vida pública, no hubo ceremonia. Simplemente dejó de salir. La tienda real permanecía cerrada. Los días pasaban, hasta que un día la colina donde solía cabalgar apareció rodeada de lobos, y nadie se atrevió a acercarse. Entendieron, sin necesidad de palabras, que la reina ya no estaba. El vacío que dejó fue más profundo que cualquier invasión. Los masagetas, sin heredero ni líder, comenzaron a fragmentarse. Algunos intentaron reunirse bajo nuevos caudillos, otros emigraron. Pero nunca más hubo una voz como la suya. Tomiris no solo había destruido a un imperio, había dejado una sombra tan grande que incluso su propio pueblo no pudo volver a caminar sin tropezar con ella. Y en esa sombra nació la maldición. Porque la victoria, cuando nace del dolor absoluto, deja una marca que no se borra. En cada guerra posterior, su nombre volvía como eco. En cada alboroto de las estepas, alguien murmuraba su historia, y el silencio se hacía más profundo. Así fue como la Reina Roja dejó de pertenecer a su tiempo. Se convirtió en símbolo, en advertencia, en figura totémica, no una heroína, no una tirana, algo distinto, algo que no cabe en los moldes de la historia. Y hasta hoy, en los vientos del Asia Central, se dice que cuando la justicia es olvidada, Tomiris despierta. Mucho después de que su lanza fuera enterrada y su tumba se perdiera entre colinas sin nombre, el eco de Tomiris seguía cabalgando por la historia. No en los libros oficiales de reyes, ni en las crónicas persas, no en las genealogías de imperios, ni en los códices sagrados, sino en la memoria de los pueblos libres, en las canciones sin partitura,
en los nombres susurrados al viento por los que aún recuerdan el precio de la justicia, porque Tomiris no es recordada como una reina de salones ni de pactos. No tejía alianzas con hilos de seda, ni hablaba en metáforas diplomáticas. Su lenguaje era otro, el del acero, la sangre y la memoria. Y por eso, cada cultura que la adoptó la moldeó a su imagen más profunda. Para algunos, fue una santa vengadora. Para otros, un demonio del desierto. Para muchos, la prueba viviente de que ni la civilización más poderosa puede escapar al juicio de una madre herida. En el arte, su figura se convirtió en un emblema de lo irrepetible. Pintores como Rubens la mostraron con túnicas manchadas de rojo, sosteniendo la cabeza de Ciro como si fuera una reliquia. Escultores intentaron capturar en mármol la tensión de sus labios, el filo aún presente en su mirada. Dramaturgos la transformaron en tragedia griega, en sombra shakespeariana, en diosa de la destrucción justa. Cada obra no hacía más que confirmar lo mismo. Tomiris no es personaje, es arquetipo. Y ese arquetipo cruzó siglos. En tiempos modernos, su nombre resurgió como estandarte de movimientos que buscaban reescribir la historia desde las márgenes. Feministas de Asia Central la proclamaron símbolo de la fuerza ancestral de las mujeres guerreras. Nacieron poemas, películas, monumentos, escuelas con su nombre, estatuas que, aún hoy, parecen mirar hacia el horizonte como si esperaran la próxima injusticia. Pero más allá de homenajes y mármoles, el legado más inquietante de Tomiris es su silencio, ese que dejó tras la última batalla, el que pesa más que su lanza, porque en él está la verdadera advertencia, que la justicia absoluta no redime, solo restablece el equilibrio, y ese equilibrio, cuando se logra con sangre, deja un mundo distinto, más justo quizás, pero nunca igual. Algunos dicen que ese es su verdadero triunfo, que no fue la decapitación de un rey lo que la convirtió en leyenda, sino haber trazado una línea en la arena, una frontera que nadie osó cruzar de nuevo. Un recordatorio de que la historia, cuando olvida la furia de las madres, está condenada a repetir sus peores errores. En algunas regiones de Asia Central, cuando un joven parte a la guerra, las madres aún le atan al brazo un pequeño talismán con el nombre de Tomiris bordado. No es una protección mágica, es un recordatorio, un ancla, para que nunca olviden que el valor no es solo ir hacia el enemigo, sino saber por qué se va. Porque el nombre de Tomiris ya no pertenece solo a la historia, pertenece al juicio, a la memoria colectiva que castiga el abuso, que exige equilibrio, que no olvida la traición. Las historias sobre ella han cruzado montañas y siglos, mezclándose con relatos míticos de otras culturas. Algunos dicen que su espíritu fue visto por los siberianos, que la confunden con una deidad del fuego. Otros afirman que su tumba fue hallada, sellada con inscripciones, que advierten que quien la profane verá a su primogénito morir en sueños. Los arqueólogos no lo confirman, pero tampoco se atreven a excavar demasiado, porque a veces incluso la ciencia reconoce que hay nombres que se deben respetar. En la literatura, su nombre aparece entre líneas, en novelas que recrean imperios, en diálogos de personajes que buscan justicia a cualquier precio, en ensayos políticos donde su imagen se alza como ejemplo de liderazgo extremo. Y en los márgenes de todos esos textos siempre se insinúa lo mismo, que Tomiris no fue solo la respuesta a una traición, sino el eco de todas las traiciones anteriores, que cada mujer silenciada, cada pueblo sometido, cada injusticia sin reparación, encuentra en ella una voz desde la tierra, una lanza en la oscuridad. Esa voz es lo que la hace inmortal, porque hay figuras que la historia guarda con solemnidad, pero hay otras que el pueblo no deja morir. Y Tomiris es una de esas, una llama encendida en medio de la noche de los tiempos, un susurro constante
en la conciencia de quienes gobiernan con arrogancia, una lanza que sigue temblando bajo la tierra. Así, cuando los imperios caen, cuando las tiranías tropiezan, cuando los poderosos olvidan que hay límites que no deben cruzarse, su sombra vuelve. Y no vuelve como espectro, vuelve como sentencia. Porque a veces la justicia no lleva toga, lleva sangre en las manos y un nombre imposible de olvidar: Tomiris.